Welcome, everybody. It's my Bienvenidos y bienvenidas. Es un placer poder inaugurar la segunda jornada de este congreso. En breves va a empezar esta sesión, pero primero me gustaría dejarle la palabra a los organizadores para unos anuncios logísticos. Gracias. Buenos días. Un rápido anuncio de logística. Muchas personas todavía no se han inscrito a las sesiones paralelas. Es importante que lo hagan. Pero si todavía ustedes no tienen acceso a la aplicación, que sepan que al salir de esta sala, al salir de la plenaria, pueden ir a cualquier sesión paralela. Toda la información sobre las sesiones está en los folletos. Es muy fácil y simplemente nada, pueden ir a cualquier sesión deseen. Muchas gracias. Gracias. Otro anuncio más de logística. Si necesitan traducción, español e inglés van a salir por el canal 2, español y francés por el canal 2, árabe y español por el canal 3. Como decía, un placer poderles dar la bienvenida a esta sesión, en esta segunda jornada del Congreso Mundial. Bienvenidos y bienvenidas a los que nos siguen en presencia o online. Estamos aquí para hablar sobre justicia climática y derechos de la niñez. Todos sabemos que los retos en estos sectores son enormes y que tienen un impacto incalculable sobre la vida de los niños, y estamos aquí para hablar sobre lo que se puede hacer para ellos, sobre lo que es justo hacer de cara a proteger nuestros niños. Me encuentro aquí rodeado por unos expertos increíbles de gran talento, un talento que necesitamos obviamente para afrontar los retos de este sector. Antes que nada les presento a Elisa Morgera, profesora de Derecho Ambiental Global y relatora especial de la ONU sobre Cambio Climático y Derechos Humanos. A usted la palabra. Muchas gracias. Voy a hablar en inglés, pero si luego tienen preguntas, si quieren puedo contestar en español. Vale, empecemos por contextualizar esta situación. Pienso que estamos todos de acuerdo en que la justicia climática es un área fundamental y algo que tiene un impacto enorme en las vidas de niños y adolescentes. Y muchos adolescentes y niños, de hecho, piden activamente justicia climática para proteger los océanos, por ejemplo. Y a pesar de ello, hay que decir que en nuestros reglamentos nacionales e internacionales todavía eso no se ve reflejado. Pero bueno, en 2024 hemos alcanzado unas temperaturas récord, un récord histórico de temperatura. El océano jamás había llegado a las temperaturas actuales, y el papel que desempeña el océano es fundamental. Sin el océano, la temperatura media a nivel global sería unos 36 grados más alta. Además de ello, hemos visto eventos climáticos extremos en el Pacífico, en el Caribe, en África, en Asia, en América Latina. Todo esto en los últimos 10 años. En diciembre del año pasado fui a Vanuatu y pude ver el impacto del cambio climático sobre un país que en los últimos 10 años lamentablemente ha empezado a tener mucho miedo por la lluvia, por el viento. Pero es un país también en el que se está haciendo muchísima educación, precisamente por esta razón. A la vez
evidentemente hay muchísimas dificultades que impactan a los niños, que no pueden ir al colegio y no tienen acceso a recursos de varios tipos. Y es un país que necesita muy rápidamente encontrar los recursos necesarios para adaptarse al cambio climático. En Europa, en los últimos 2 años también hemos visto eventos climáticos catastróficos y todos sabemos que nadie está a salvo. Incluso nuestros cuerpos están cambiando debido al cambio climático. Y para todos los de nosotros que trabajamos sobre derechos de la niñez, este es un aspecto fundamental, hay que tomarlo en cuenta porque tiene que ver con nuestra salud. Entonces, ¿cómo llevar a cabo una acción climática que sea contundente? Esta es una pregunta muy importante si queremos proteger los derechos de los niños. El año pasado tuvimos 2 declaraciones independientes de compromiso hacia la lucha contra el cambio climático por parte de 2 países. Y en general la respuesta ha sido muy decepcionante, tengo que decir, a nivel global. Hace falta un compromiso general si queremos limitar el aumento de las temperaturas a 1,5 grados, que es un límite que sabemos es fundamental, hay que respetarlo para evitar impactos incalculables. Y cuidado que un aumento de 1,5 grados tampoco es un umbral seguro, es políticamente el acuerdo que hemos podido alcanzar. Muchas de las industrias que son responsables del cambio climático en los últimos 5 años no se han comprometido a hacer nada para cambiar la situación, y también hay que entender cuál es el papel que tienen que desempeñar los estados que no están llevando a cabo las acciones necesarias para luchar con eficacia contra el cambio climático. El cambio climático es una crisis humanitaria. UNICEF ha trabajado mucho en todo el mundo de cara a calcular el impacto del cambio climático, y el cambio climático nos ha llevado también a una crisis educativa. El año pasado 1 cada 7 niños no pudo acceder a programas escolares, pero aparte de eso el cambio climático afecta a nuestra salud y la salud de los niños, salud psicológica, el derecho al juego, por ejemplo. Todos esos derechos de los niños se ven vulnerados por el cambio climático. Muchos expertos de salud, médicos, advierten, repito, que la salud humana se ve afectada por el cambio climático. Todavía no tenemos mucha experiencia en materia de eventos climáticos extremos, pero las cosas están cambiando a nuestro alrededor, aunque no lo veamos, están cambiando en una manera que afecta a nuestra salud. Los niños que se encuentran en una etapa de desarrollo de sus vidas son particularmente vulnerables a estos cambios. Por ejemplo, los niveles de salinidad en nuestros cuerpos están cambiando porque está aumentando el nivel del mar. ¿Esto qué quiere decir? Que el agua del mar contamina, el agua dulce contamina el agua que bebemos, y básicamente hay más sal en nuestros cuerpos. Esto afecta sobre todo a las mujeres embarazadas y a los bebés cuando nacen. También existe contaminación atmosférica a un nivel sin precedentes, más en algunos lugares del mundo que en otros, pero se trata, de una crisis global. Y es una fuente de cambio climático que a su vez se encuentra alimentada, empeora debido al cambio climático. Es un círculo vicioso. También está la crisis del plástico, por ejemplo. Pocos saben que el plástico está vinculado a la producción de carburantes fósiles, y hay plástico incluso en nuestros cuerpos, nuestros cerebros, nuestros órganos, en cantidades que se estima van a crecer en futuro. Ha habido en la Unión Europea se han adoptado políticas para limitar el uso de plástico, pero eso
no es suficiente, hace falta un sistema de apoyo en esta transición hacia las energías renovables. Pero el cambio climático también afecta a la naturaleza, la biodiversidad. La naturaleza es básicamente un sistema que el planeta utiliza para curarse a sí mismo. Muchas veces esto no se sabe, pero siempre que trabajamos de cara a reforestar áreas del planeta, básicamente es como hacer una operación quirúrgica. Es muy importante entender cuál es el impacto de todas nuestras acciones sobre el planeta y sobre nuestro propio microbioma. Existen ciclos planetarios que afectan los recursos hídricos, el carbono, y se encuentran muy afectados por el cambio climático. Entonces, señoras y señores, una situación muy difícil, muy preocupante. Cada experto sobre derechos de la niñez tiene que saber que los niños nos piden justicia climática. Y es algo que yo creo no se ha tomado en cuenta lo suficiente en nuestros procesos de justicia internacional. En particular, ayer se habló de la importancia de que escuchemos a nuestros niños y niñas. Los niños y las niñas tienen un derecho a expresarse, a expresar sus puntos de vista. Que lo hagan a través de obras de arte, a través de la escritura, lo que sea. Y tienen mucho que decir sobre la contaminación. Aún así, no se les escucha. Tienen mucho que decir sobre la crisis climática y nosotros no les escuchamos. Tenemos evidencia neurocientífica que demuestra que el juego es una actividad neuroplástica muy útil para el desarrollo cerebral, no solo para los niños, sino también para los adultos. Repito, no solo para niños y niñas, incluso para los adultos. Aprender a jugar nos permite aprender a imaginar, aprender a pensar. Hay que tomarlo en cuenta, sobre todo si de verdad queremos que la humanidad empiece a, de verdad intentar cambiar lo que está ocurriendo a nivel mundial. El desarrollo humano y sano de los niños tiene que ser una de nuestras prioridades. Ayer se habló de tribunales internacionales. Pues los tribunales internacionales y nacionales tendrían que tomar en cuenta todo esto. En los últimos 2 años a 3 tribunales internacionales se les pidió que aclarasen los compromisos de sus propios estados en materia de cambio climático. Y según lo que ha revelado esta investigación, simplemente no hay un compromiso suficiente a nivel internacional. Uno de estos tribunales era un tribunal internacional especializado en casos que tienen que ver con la biología marina. Entonces, una vez más, nos recuerda lo importantes que son nuestros océanos. Y los otros 2 fueron el Tribunal Interamericano de Derechos Humanos y la Corte de Justicia Internacional. Entonces, 3 tribunales muy importantes, y los niños inciden mucho en que los estados de todo el mundo tendrían que asumir un compromiso más contundente. Yo, como saben, soy relator especial de la ONU y mi trabajo consiste en comprender cuáles procesos pueden llevar a modelos de desarrollo económicos que contribuyan de verdad a la salud del planeta y a la salud humana, que son 2 aspectos muy vinculados entre sí. Tenemos que enmarcar el concepto de desarrollo en función de
los nuevos requisitos de justicia climática. Hay resoluciones de la ONU en este sentido, pero señoras y señores, también tenemos décadas de evidencia que demuestran que la justicia climática es un derecho humano. Y esto tiene un impacto sobre el desarrollo cognitivo de los niños. Los niños tienen derecho a tener acceso a comida sana, un entorno sano, océanos sanos. Son todas cosas que tenemos que tomar en cuenta siempre que tomemos una decisión de cara a modelos de desarrollo que tomemos en cuenta. En esta transición hacia las energías renovables, que nos aleja del modelo de carburantes fósiles, realmente nos estamos acercando más a la naturaleza, a vivir armónicamente con la naturaleza. Pero es una transición que tiene que ser justa y tiene que contar con marcadores que nos digan exactamente cómo estamos progresando en el ámbito de la salud del océano y del planeta en general. Todas estas soluciones de las que hablo no tienen por qué ser necesariamente tecnológicamente avanzadas. Pueden ser sencillas, pero lo más importante es que tomen en cuenta los derechos de los niños. Porque es gracias a prácticas más sanas, más sostenibles, que podremos volver a vivir en un planeta finalmente sano. Entonces, derechos de los niños quiere decir trabajar de cara a restaurar la justicia climática junto con los niños, aprendiendo de ellos, cómo juegan, cómo piensan, cómo imaginan, que nos ayuden a imaginar un modelo de desarrollo económico más seguro desde el punto de vista climático. La imaginación de los niños nos puede ayudar a entender qué tenemos que cambiar, cuáles aspectos de nuestra realidad tenemos que aceptar y cuáles tenemos que cambiar, porque ya sabemos, porque lo ha identificado la ciencia, qué es lo que tenemos que cambiar. Y finalmente los niños tienen derecho a acceder a información confiable, igual que todos nosotros. Y según las mejores evidencias científicas de las que disponemos, vamos a necesitar en esta década muy urgentemente información muy exacta sobre el estado de nuestro planeta. Y la ONU, de hecho, organiza regularmente foros de diálogo sobre justicia climática y prácticas climáticas que puedan vulnerar este marco de desarrollo. Finalmente, nosotros no nos limitamos a trabajar en los procesos de la ONU en este sentido. Antes hablé, por ejemplo, sobre plásticos. La ONU está negociando un nuevo acuerdo sobre uso de plásticos a nivel global. En este acuerdo, yo creo, se puede llegar a imponer obligaciones muy estrictas sobre la producción de plástico de cara a mitigar el impacto del cambio climático y aumentar nuestra resiliencia. Y también estamos haciendo negociaciones de naturaleza fiscal. La justicia fiscal está muy vinculada, estrechamente vinculada con la justicia climática, porque los que más contribuyen al cambio climático tienen acceso a desgraves fiscales, y esto no puede ser. Desde el punto de vista financiero y fiscal, tenemos que estar en una posición desde la que podamos enfrentarnos al cambio climático de manera justa. Entonces, por eso estamos llevando a cabo estas negociaciones. Para concluir, hay muchas áreas del derecho internacional que están estrechamente vinculadas con la justicia climática y ustedes, como expertos en los derechos de los niños, pues les necesitamos, señoras y señores, si queremos
de verdad trabajar con un enfoque abierto, transparente y justo que tome en cuenta los derechos de los niños. Los niños, las niñas nos pueden servir de guía, nos pueden ayudar desde el punto de vista humano y científico a progresar de manera segura hacia una justicia climática con gran urgencia. Muchas gracias. Thank you so much. Muchísimas gracias por mostrarnos esto de manera tan clara. Muchísimas gracias por explicarnos también el papel que desempeñan los niños a la hora de abordar la crisis climática. Y con esto pasamos al siguiente orador, a la siguiente oradora, Lara Lázaro Tusa. Adelante. ¿Cómo podemos abordar la justicia con la niñez? Muchísimas gracias. ¿Me pueden escuchar bien? Muchísimas gracias, Leo, por la presentación y por esta pregunta. Lisa lo ha dicho ya muy claramente. Como el resultado de todo esto, en las negociaciones climáticas internacionales, vemos que la idea de la justicia, el concepto de justicia, se ha incluido desde el 92. Las negociaciones han incluido la justicia, justicia procedimental y también el reconocimiento de la justicia. Tenemos el principio y las capacidades respetuosas. Y hemos visto también toda una serie de debates en los últimos años. ¿Y qué significa todo esto? Bueno, pues estamos incluyendo en el análisis a los actores, a las partes interesadas, que hablan con los niños y con los jóvenes. El artículo 3 de la UNFCCC habla de justicia intergeneracional y esto se incluye en las negociaciones climáticas. Asimismo, se habla del derecho al desarrollo sostenible. Nos remontamos al 87 y se habla de la necesidad de cumplir con las necesidades de la generación presente sin poner en peligro la generación futura. El artículo 3 del Tratado de la Unión Europea también habla de la obligación jurídica de promover la solidaridad entre las generaciones. Y luego cabe destacar también que es necesario seguir trabajando en este sentido. Nos disculpamos porque no llegaba bien el sonido. Bien, muchísimas gracias. ¿Qué es lo que hemos visto? A los jóvenes y a los niños se les ha ido reconociendo poco a poco. Contamos con distintas instituciones y tenemos un grupo más joven. Tenemos distintas iniciativas. Tenemos también dos representantes jóvenes en la UNFCCC y hay también una iniciativa llamada Generation Clima y cada año lo que se hace es un llamamiento para que a los jóvenes se les pueda formar, que formen parte de esta delegación. Es una iniciativa muy importante, no solo para aumentar el conocimiento de los jóvenes, sino también para incluirles en las negociaciones climáticas. Hablamos de iniciativas como, por ejemplo, campus de verano, en relación con el cambio climático. Lo que buscamos es ir moldeando el discurso en materia climática. Y bien,
Es importante tener en cuenta todo esto, remontarnos a los últimos 10 años. Hemos visto a lo largo de esta década un incremento lento, pero periódico de este tipo de negociaciones. Y no solo los niños forman parte de estas negociaciones climáticas en sus delegaciones nacionales, sino que también cada vez se alza más su voz. El año pasado, por ejemplo, tuvimos el honor de organizar un evento y también haber contado con jóvenes en negociaciones de la COP. En estos eventos, ¿qué es lo que vimos? Pues bien, que a los niños no solo se ven afectados por el cambio climático, sino que forman parte del movimiento en la lucha contra esto. Ursula von der Leyen, cuando dio su discurso en calidad de presidenta de la Comisión, les dijo a los niños, bueno, hemos escuchado lo que se dice en las calles. Luego hemos visto también el Pacto Verde Europeo. Sabemos que vivimos tiempos difíciles en lo que se refiere a la acción climática. Pero este movimiento que empezó en 2018 y que ha tenido un impacto en Europa a través del Pacto Verde Europeo, es un movimiento que sigue teniendo ímpetu. Bien, ¿qué es lo que opinan los niños y niñas del cambio climático? Esto es lo que hemos analizado en el instituto y a través de distintas encuestas. Pues bien, en este sentido hablaré de temas globales, de cambio climático y luego iré más en el detalle. Bien, se hizo una encuesta en 2022 en el que se tuvieron en cuenta unas 6.000 personas. Se hizo una encuesta en línea. ¿Y qué es lo que vimos? Pues bien, que el 91% de los niños sí sienten que se ven afectados por el cambio climático. Y el cambio climático está aumentando la frecuencia y la intensidad. Sabemos que los niños que nacieron en 2020 verán un aumento de 2 a 7 del número de eventos climáticos extremos. Luego, un 40% de los encuestados también vio que sintieron disrupciones. Y luego también una gran parte sintió ansiedad climática. Bien, en esta idea de que los niños y los jóvenes están involucrados en el cambio climático, es importante también tener en cuenta que los jóvenes, los menores de edad, también estaban apoyando soluciones a favor de la lucha contra el cambio climático. Así que sí, estos niños, niñas, jóvenes se ven afectados por el cambio climático, pero también son agentes de cambio. El 98% respondió que le gustaría tener más información acerca del cambio climático en las escuelas y en las universidades. Y luego, por ejemplo, ¿qué pasó con los encuestados en África? También se hablaron de otros temas, como por ejemplo la igualdad de género. En Asia se centraron más en aprender acerca del cambio climático en los jóvenes y en América Latina se habló de aprendizaje en materia del cambio climático, entender cómo está afectando el cambio climático a nivel mundial, también los derechos humanos y la relación entre los derechos humanos y las negociaciones en materia de cambio climático. El 72% de los encuestados dijeron que ya estaban actuando a nivel local y en sus colegios.
Bien, vamos a ver ahora algunos ejemplos locales. ¿Qué es lo que dijeron los jóvenes entre 18 y 29 años? Bueno, parece que hay una diferencia en lo que se refiere a la amenaza percibida. Algunos dijeron que la guerra es la amenaza mayor. Los jóvenes o adultos jóvenes dijeron que el cambio climático era el mayor reto al que se enfrentaba la humanidad. Asimismo, vimos que algunos encuestados tenían más conciencia acerca de los aspectos antropogénicos del cambio climático. Y asimismo había un mayor apoyo a la hora de asignar fondos a favor de la lucha contra el cambio climático. También mostraban mayor voluntad que la población adulta acerca de pagar más dinero para luchar contra el cambio climático. Y otro aspecto interesante es que había un apoyo similar entre los adultos jóvenes, y esto quiere decir que apoyan el desarrollo, el despliegue renovable, también formar parte de las decisiones políticas, también apoyaban una transición justa. Y en este sentido, la ILO lo dice claramente, necesitamos asociaciones público-privadas para hacer que estos jóvenes formen parte del cambio, que sean agentes de cambio. Hay que incluirles, hay que asociarse con el sector privado, con las instituciones, con el mundo académico, y todo con el fin de conseguir un futuro mejor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por explicarnos cómo nos encontramos en el contexto internacional y qué es lo que los niños, niñas y jóvenes quieren ver en el futuro. Bien, ahora me gustaría dar la palabra a un tercer orador que nos hablará de la parte de las empresas, de los negocios. Tenemos a Gonzalo Sáenz de Miera, director de Cambio Climático y Alianzas en Iberdrola. Gonzalo, me gustaría preguntarle qué tendrían que hacer las empresas en la lucha contra el cambio climático y cómo podemos involucrar a los niños y jóvenes. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Bien, he de decir que nos encontramos en un mundo difícil, como decía Lara, y por lo tanto nos brinda mucha esperanza ver a tantas personas de distintas partes del mundo, de distintas organizaciones, ONGs, la sociedad civil, universidades, empresas, ver cómo todas estas personas se aunan para luchar contra un tema tan importante como es el cambio climático y la importancia de los niños y de las niñas. Iberdrola, como bien saben, es una compañía, una empresa energética, y estamos comprometidas con la lucha contra el cambio climático. Vemos que el cambio climático se está acelerando y ya podemos observar su impacto y está afectando a todas las regiones del mundo. ¿Qué es lo que nos dice la ciencia? Bueno, pues que estos cambios serán muchísimo más severos en el futuro. Y se sabe que será un multiplicador de conflictos. Por ejemplo, se reducirán los rendimientos de los cultivos debido a las sequías, y esto puede afectar a nivel social a las migraciones. Bien, como siempre, estos impactos afectan a los más vulnerables, sobre todo a los niños y a los jóvenes. En este contexto, ¿qué es lo que vemos? Bien, vemos tres tipos de injusticias. En primer lugar, ya se ha mencionado, una injusticia intergeneracional.
Las generaciones actuales son las que han causado el problema y deberían tomar, por tanto, medidas efectivas. Ahora bien, serán las generaciones futuras las que sufrirán las consecuencias. ¿Cuál es la segunda injusticia? Hay una injusticia entre países de bajas y altas emisiones. Y luego tenemos la tercera injusticia, la injusticia socioeconómica. Al final, aquellos que han contribuido menos al problema serán los más afectados. ¿Por qué? Porque tienen menos capacidad para adaptarse al cambio climático y a menudo viven en áreas en las que el cambio climático tendrá un peor impacto, por ejemplo, África o India. Bien, teniendo todo esto en cuenta, frente a estos retos, ¿qué es lo que pueden hacer las empresas? Bueno, pues las empresas tienen que actuar y tener responsabilidad social. ¿Qué es lo que estamos haciendo en Iberdrola? Estamos haciendo tres cosas. En primer lugar, estamos acelerando la acción climática. Llevamos haciéndolo ya 20 años. En los últimos 20 años hemos invertido para reemplazar los combustibles fósiles, que son los causantes principales del problema, y, como digo, utilizar en su lugar energía limpia. Y de esta manera buscamos reducir el efecto en el cambio climático, sobre todo para los más vulnerables, como los niños. En segundo lugar, estamos concienciando acerca de la importancia de estos aspectos. Vivimos tiempos difíciles y, por lo tanto, el papel de las empresas es muy importante. Tenemos que hablar con gobiernos, con otras empresas. La gente tiene que entender lo alarmante y urgente que es esta situación. Hay que acelerar la acción climática y también mejorar las oportunidades en materia de acción climática, sobre todo las oportunidades para los jóvenes y para los niños. Y en tercer lugar, estamos trabajando con otros para mejorar la situación de los jóvenes en circunstancias vulnerables. En concreto, en los últimos 4 años hemos establecido una alianza estratégica con UNICEF. España, Marta, está aquí, y estamos trabajando juntos. Estamos trabajando juntos para aprovechar las oportunidades en materia de empleo y de formación para promover la energía climática a favor de los jóvenes. Y estamos trabajando, por ejemplo, en Brasil y en Somalia. Bien, la pregunta es, ¿qué hacemos? Estamos identificando qué se puede hacer en redes eléctricas, energías renovables, etc. Estamos formando a estos jóvenes junto con otras ONGs en España o en Brasil. Y lo más importante, les estamos ofreciendo prácticas y trabajos, ya sea en Iberdrola o en otras empresas, en nuestros proveedores. ¿Cuál ha sido el resultado de este esfuerzo conjunto? Bien, pues esta colaboración está ayudando a los jóvenes vulnerables, les está ayudando para aumentar su integración social y profesional, con el fin de fomentar el empleo futuro. Porque estamos hablando de estos empleos a día de hoy, pero también al día de mañana. Y esto es extremadamente importante. Bien, a modo de conclusión, el cambio climático está ya demostrando los efectos que ello conlleva y se está acelerando porque no estamos haciendo lo suficiente. La ciencia nos lo dice, la situación va a seguir empeorando y esto quiere decir que los jóvenes de hoy en día van a sufrir las consecuencias más graves. Hay que reconocer algo. Este es un problema muy complejo y requiere de la colaboración de todo el mundo. Acciones individuales por parte de las empresas o de las ONGs no son suficientes. Necesitamos esfuerzos conjuntos. Tenemos que trabajar juntos desde el gobierno, empresas, universidades, ONGs, ciudadanos, todos juntos para poder transformar la sociedad y que sea un sistema más justo. Me gustaría concluir con un mensaje que lanzo a los jóvenes. Sean más proactivos, exijan acciones por parte de los gobiernos. No son responsables de la crisis climática, pero sí
serán los más afectados por las consecuencias. A través de su participación pueden influir en las decisiones de los gobiernos y de las empresas con el fin de conseguir un sistema más sostenible. Muchas gracias. Muchísimas gracias por hablar de estos aspectos tan importantes y del papel fundamental que desempeñan las empresas. Bien, me gustaría presentar a nuestro último ponente. Bien, tenemos aquí con nosotros al último ponente, como digo, que ha estado trabajando en el desarrollo de la estrategia del Consejo de Europa. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la opinión del Consejo de Europa en relación con los derechos de los niños y cómo nos puede ayudar a superar estas barreras en lo que se refiere al tema de la justicia climática? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Bueno, he de decir que mi hijo es streamer y yo soy mainstreamer, es decir, me adapto, soy camaleónica. Y me gusta decir esto porque mi objetivo es el de hacer que los derechos de los niños y de las niñas en materia de justicia climática se democratice. Bien, hemos lanzado un programa que ha cambiado todo. En primer lugar, ha movilizado el liderazgo en materia de este tema. Y en segundo lugar, también ha abierto dos líneas de trabajo muy importantes. La promoción de los derechos de los niños y también la eliminación de todos los tipos de violencia. Y es algo que lo sigue haciendo. Y tenemos aquí a unos representantes del equipo. Bien, para los que no conozcan al Consejo de Europa, es una organización intergubernamental, tenemos 46 Estados miembros y nuestra misión es construir Europa sobre la base de 3 valores. Estamos muy orgullosos: la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos. En 2007, es decir, un año después de la creación del programa que he comentado, conseguimos algo, a saber, que el Consejo de Ministros del Consejo de Europa hablase de una justicia amigable con los niños. Esta fue la primera vez en la que los ministros hablaron de este tema. Y se le dio un mandato a los 4 órganos del Consejo de Europa. Se establecieron unas directrices que emanaron de este mandato y sé que muchos de ustedes las conocerán. Lo que se hace en el Consejo de Europa se hace en Europa, sí, pero no solo están destinadas a Europa. Hablamos de materiales, de normas que se pueden utilizar en todas las partes del mundo. Permítanme unos minutos para describir este proceso. ¿Y por qué lo hago? Porque creo que los procesos son importantes. Son importantes y deberían formar parte de la visión. Todos están luchando en pos de una participación de los niños y saben, por tanto, de lo que hablo. Así que, volviendo a hablar de la democratización, realmente funciona. Ahora bien, necesitamos liderazgo y necesitamos trabajo duro. Y he de comentar algo. Y es que el modelo de este tipo de justicia, bueno, Mukikyo fue la que consiguió que los ministerios de justicia se centrasen en este tema. Es importante entender lo fundamental que es un buen liderazgo para conseguir este tipo de cambios. El programa fue tan exitoso que luego se me pidió adoptar el mismo enfoque en otros temas. De esta manera desarrollé un programa para democratizar la igualdad
y otros temas. Y ahora estoy aquí para democratizar los temas climáticos o medioambientales. Esto me ha brindado la oportunidad de aunar los derechos de los niños y el medio ambiente. La estrategia del Consejo de Europa en materia de medio ambiente se adoptó hace un mes. Estos son los 5 objetivos. Evidentemente, debido a la intersección entre los derechos humanos, los derechos de los niños y el medio ambiente, lo que hemos intentado con esta estrategia es aunar estos 3 valores, la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho, y hacer que funcionen, que interactúen con el medio ambiente. En primer lugar, lo que buscamos es integrar las consideraciones de los derechos humanos en las estrategias del medio ambiente. En segundo lugar, fortalecer una gobernanza democrática en temas medioambientales. Pensemos, por ejemplo, en el trabajo también realizado en las Naciones Unidas. En tercer lugar, proteger a los defensores del medio ambiente. Después, tener en cuenta y actuar en relación con los crímenes al medio ambiente. Y, en último lugar, la protección de la biodiversidad y de los paisajes. Y me preguntarán, bueno, ¿cómo se reflejan los derechos de los niños y de las niñas en todo esto? Bueno, en primer lugar, les involucramos en el proceso. Se realizó una consulta con los niños y los jóvenes formaron parte de todas las reuniones. Contamos también con la participación de ONGs lideradas por jóvenes. En segundo lugar, sabemos que los niños y las niñas son los que se ven más afectados por el cambio climático. Y luego, evidentemente, se menciona específicamente los derechos de los niños y cómo esto se debe adaptar a la justicia y a otros sistemas con el fin de garantizar que los niños y las niñas pueden reclamar sus derechos en lo que al medio ambiente se refiere. Además de todo esto, la estrategia busca lo siguiente: fortalecer el trabajo que ya se está haciendo en el Consejo de Europa, un buen trabajo, y también garantizar que el Consejo de Europa es accesible a los niños, a las niñas, a los jóvenes. Verán ejemplos de lo importante que es esto para nosotros. Y he de decir que en el pasado hay algo que nos ha preocupado, y es que muchas de las cosas buenas que hacemos quedan demasiado alejadas de los niños y de las niñas. Mencionaré 2 asuntos en el Tribunal de Derechos Humanos. Como saben, el Tribunal de Derechos Humanos busca proteger precisamente los derechos humanos y se tienen en cuenta las violaciones a la Convención de los Derechos Humanos. Bien, hace unos años el Tribunal Europeo de Derechos Humanos recibió una queja por una violación de los derechos humanos en relación con el cambio climático, debido a una falta de acción para frenar ese cambio climático. ¿Y saben qué? Pues esta queja la presentaron niños. 6 portugueses menores de 21, la mayoría niños, y luego la apoyaron otros 32 países. Bien, el tribunal, ¿qué es lo que hizo? Bueno, pues el tribunal no se centró tanto en el fondo del asunto. Y cabe destacar que 2 meses después de que los niños presentaran la demanda, una asociación de mujeres mayores de Suiza
junto pues con estas mujeres, también presentaron otra demanda, una demanda a Suiza por una falta de acción en materia de cambio climático. Y esta vez el tribunal sí decretó que había una violación de la Convención, el artículo 8 en concreto, y también el artículo 6.1 relacionado con el derecho a un juicio justo. Bien, si vemos esto o analizamos estos dos casos juntos, ¿qué es lo que podemos obtener? Bueno, muchas lecciones sobre cómo ayudar a los niños en el futuro y garantizar que los niños también tienen un acceso real a los tribunales internacionales y entender qué tipo de apoyo necesitan para acceder a dichos tribunales. Bien, por todo esto, después de estos primeros pasos, cabe destacar cómo vamos a implementar el trabajo. Conocemos también el impacto y los resultados. Por lo tanto, sabemos que el potencial es enorme. Hay muchísimas personas trabajando en materia de justicia, con los jóvenes, en los medios de comunicación, en inteligencia artificial. Dicho esto, lo que vamos a hacer es centrarnos en dos objetivos de la estrategia para ayudar a los niños y a los jóvenes. En primer lugar, el número 2. Lo que buscamos es lanzar una iniciativa que trabaje sobre la desinformación, bueno, y el acceso a la información como tal. Será muy interesante trabajar en este sentido y por eso yo estoy hoy aquí, no tanto para hablar, sino más para escuchar, entender qué es lo que el Consejo de Europa puede hacer que sea de utilidad para promover el acceso a la información para los niños en lo que se refiere al cambio climático. Y luego el objetivo 3, a saber, la iniciativa se centrará en apoyar a los activistas jóvenes, activistas medioambientales. De nuevo, en este sentido, creo que hay mucho por hacer, el potencial es enorme. Tenemos que trabajar en estrecha colaboración con los jóvenes y, como digo, yo estoy aquí abierta a hablar con cualquiera que quiera iniciar una conversación y que nos ayude a pensar qué es lo que podemos hacer que añada valor al trabajo que ya estamos realizando. Espero que de aquí a 5 años observemos el impacto de la estrategia y que observemos un gran progreso en lo que se refiere a los niños y a las niñas, tanto en Europa como en otras partes del mundo. Yo seguiré democratizando y esperemos que todo esto pues siga adelante. Muchas gracias. Gracias, Elda. Y gracias por la invitación, que seguramente voy a aceptar en las sesiones paralelas en las que seguiremos hablando sobre justicia climática. Tenemos a otro orador que lamentablemente no ha podido venir en persona. Se trata de Yashwil, un miembro del Comité Asesor de Niños y Jóvenes. Tenemos un video mensaje. Mi padre solía contarme lo mucho que disfrutaba su infancia, especialmente durante los bailes Molite. Era una ocasión maravillosa para que los niños se divirtieran, interactuaran con sus compañeros y aprendieran de los mayores. Cuando miro por la ventana, especialmente cuando hay luna llena por la noche, me enfada no poder hacer lo que hacía mi padre cuando era joven. Veo barrancos, zonas erosionadas, criaderos de mosquitos y escombros esparcidos por todas partes. Acabo suspirando y cerrando las cortinas de la ventana. Una de las cosas que más me molesta es la práctica de la defecación al aire libre, que es realmente terrible para la salud humana. Me llamo Yasuel, tengo 14 años y soy de Nigeria. En mi país, Nigeria, nos enfrentamos a desastres naturales como inundaciones, calor excesivo y sequías. El lago Chad, que en su día fue el más grande de África Occidental, se está secando debido a los efectos del cambio climático. Este lago era una importante fuente de agua dulce para millones de personas
incluidos niños, y sustentaba el riego y la pesca. Desde que el lago comenzó a secarse, las familias han perdido sus medios de subsistencia. Los agricultores no tienen agua suficiente para cultivar, los pescadores capturan menos peces y el acceso al agua potable es cada vez más escaso. Los niños son los más vulnerables. La pobreza se agrava, lo que conduce a la malnutrición y a enfermedades. Los niños abandonan la escuela y se ven obligados a realizar trabajos peligrosos o a convertirse en víctimas de matrimonios precoces. Como persona apasionada por el cambio, no podía quedarme callado y ver cómo se deterioraba nuestro medio ambiente. Aunque no puedo controlar los incendios forestales ni las sequías, sí puedo actuar en mi entorno. Para mí, la justicia climática significa garantizar que quienes menos responsabilidad tienen en el cambio climático, especialmente los niños, no sean quienes soporten la mayor carga de sus efectos. Significa tomar medidas para crear soluciones. Esta convicción me llevó a formar un equipo de 5 estudiantes que comparten mi pasión. Juntos creamos Recycling for Sustainability, una iniciativa que transforma la basura de nuestra comunidad en objetos útiles, como linternas solares, coches de juguete y ventiladores. Construimos un prototipo de ciudad sostenible con aparatos que funcionan con energía solar para mostrar a los miembros de nuestra comunidad cómo es la vida sostenible. También creamos otros prototipos como un barco que funciona con energía solar y un avión de 45 kilos. Estos prototipos galardonados suponen un reto para las empresas de aviación y construcción naval para que sus productos sean sostenibles incorporando la energía solar. A pesar de nuestros esfuerzos, la acción del gobierno es crucial. Desde el Acuerdo de París, los niños de Nigeria pueden participar en las políticas climáticas del gobierno a través de iniciativas como el Parlamento Infantil, en el que los jóvenes nigerianos abogan por la acción climática y la educación, y además, gracias a nuestro actual gobierno estatal, que está trabajando muy duro para arreglar la carretera principal que conduce a nuestra comunidad. Sin embargo, necesitamos más. Quiero que el gobierno prohíba Plastic Waste, promulgue leyes contra la eliminación inadecuada de residuos y la defecación al aire libre y alcance sus objetivos de cero emisiones netas para 2050 a 2017. Los niños merecen un entorno saludable, limpio y seguro para vivir y prosperar física, emocional y académicamente. El tiempo corre, debemos actuar ahora para proteger su derecho a un entorno saludable. Muchas gracias, Yazur, por mandarnos ese bonito vídeo, y gracias a todos y todas nuestros oradores y oradoras y a ustedes, obviamente, por participar en esta mesa redonda. Ha sido un placer. Vale, tenemos un descanso de 10 minutos y pasaremos después a las sesiones paralelas. Muchas gracias.